Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube y a esta nueva entrega de la serie Artefactos, la entrega número 4, donde exploraremos este fantástico proceso de creación en el cual vamos encontrando caminos creativos para resolver una serie que empezara con una idea muy simple, la de llevar a todos ustedes, una idea simple pero profunda, la de llevar a todos ustedes un método que cualquier persona puede usar para poder llevar a cabo una obra, ¿no? Una obra artística. Mi nombre es Luis Romero, yo soy artista plástico y pues venimos en esta actividad apasionante y muy edificadora. La serie Artefactos se caracteriza por la búsqueda o la reflexión sobre las formas geométricas básicas y que se encuentran muy a menudo en aquellos elementos tecnológicos, ¿no? que hoy por hoy son parte de nuestra vida, ya es algo normal. Elementos tecnológicos como los microchips, los supercomputadores, robots y todo tipo de máquinas que nos sirven para, llevar nuestras vidas, nos facilitan nuestra vida. Y la tecnología siempre ha suscitado un mundo de fantasía, un mundo que y además de la fantasía nos permite proyectar el mundo real. Para nadie es un secreto que a través de la ciencia ficción hemos podido encontrar soluciones tecnológicas al mundo real. Ahora bien, soy muy consciente de que la tecnología no ha sido todo la solución 100% para nuestros problemas, ya que con la misma también se han creado cosas que destruyen al hombre y a la naturaleza. Sin embargo, pues yo me quedo en la zona de crear imágenes, tal vez sin ninguna utilidad concreta, más allá de recrear la belleza o lo que para mí es el concepto de belleza, que puede ser encontrado en todo tipo de formas, no solamente las formas geométricas creadas por las ciencias, por la geometría, sino también en la naturaleza, ¿no? El mismo cuerpo humano, en fin, todo lo que está en este plano material puede ser utilizado para crear belleza. Y aquí vemos de pronto en el timelapse un poco avanzado en cuanto al dibujo, ya que tuve algunos problemas con los videos que hacen parte de este video y se dañaron los primeros videos. Sin embargo, vemos que no fue tan grave el daño. Aquí ya estoy definiendo la forma la segmentación de la forma, que originalmente es un anagrama que se obtiene de dividir la circunferencia entre esas 9 partes para poder tener los grados. En este caso son 40 grados y de esta manera tener una geometría equilibrada. Y a partir de esta geometría empiezo a segmentar, empiezo a darle una
sentido en este momento, pensando más como en una especie de cápsula, y también pensando aún más en romper la forma del artefacto número 3, que, como para los que no lo han visto, pues está en el anterior video, también está en la descripción. Pues es una forma más rectangular, ¿no? Y más ligada a la tierra. En este caso, pues ya transformar o moverme hacia una forma más circular, pero no del todo circular, sino que tiene todavía pues fases rectas que la ligan con el cuadrado. Pues me parece que, bueno, es lo que estoy buscando, ¿no? Ir, digamos, teniendo esa transición hacia otras figuras geométricas. Obviamente, pues antes de empezar con esa transformación, pues siempre hago un estudio de imágenes. Usualmente, pues bueno, soy muy fan de Pinterest. Creo que es una página supremamente buena, muy buena, donde puedes encontrar imágenes de todo tipo, de las mejores que hay en el mundo. Es decir, no es cualquier página, es allí donde se encuentran los mejores trabajos del planeta Tierra en materia de imágenes, videos también, simulaciones de ordenador, inteligencia artificial. También hay otra página que reviso, que es Flickr. Siempre estas dos páginas ya tienen mucho tiempo y siempre se han caracterizado por ser muy buenas en lo que allí podemos ver. Entonces digamos que es un referente visual de alta calidad. Y bueno, entonces aquí pues estoy de alguna forma haciendo uso de esas impresiones que tuve durante esta mañana y durante la noche anterior acerca de, bueno, sobre estas imágenes de geometrías y también de estructuras huecas, ¿no? De estructuras nodales, en fin, de modelos hechos por computadora y que yo adapto a mis dibujos de una manera también orgánica. Recordemos que pues para mí es importante que estos artefactos no sean, digamos, transmitan esa humanidad que para mí es clave en la creación. Si no me interesa tanto un objeto frío, ¿no? O copiar algo absolutamente, sino darle mi impresión personal. Otro de los referentes que para mí es importante, ya pues tiene que ver con un gran maestro. Bueno, hay dos grandes maestros del arte japonés, digámoslo antiguo, o por lo menos del periodo Edo en Japón. Uno de ellos es Utagawa Hiroshige, que llegó a realizar miles de impresiones. La impresión japonesa es muy famosa, aún hoy se sigue practicando. Es un arte muy 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 bonito. Y bueno, digamos que este artista ha sido importante, ha tenido una gran impresión en mi vida, así como Hokusai, ¿no? Hokusai, también un artista japonés de la época del periodo Edo. Si mal no estoy, él es anterior a Hiroshige. Y bueno, son contemporáneos. Creo que Hiroshige es más joven. Tengo que investigar mejor esa parte. De todas formas, la obra de estos artistas siempre me ha parecido muy pulcra, muy completa, ¿no? Muy ligada también a lo natural. Ellos, pues, si bien hacían uso de la tecnología de entonces para hacer sus impresiones, pues sus temas siempre son de una tendencia más bien costumbrista, ¿no? Y en el caso de Hokusai,
pues es bien conocida su serie de, de las 36, sí, las 33 vistas del Monte Fuji. Lo recomiendo, pues son hermosas, y de allí pues uno extrae mucha riqueza en cuanto al uso del color y la forma, también lo que tiene que ver con hacer series, ¿no? Imagínense, 36 vistas del Monte Fuji que fueron hechas en un periodo de tiempo larguísimo, no son días o meses, sino fueron muchísimos años. Entonces, digamos que es un arte muy logrado, muy cuidado, hecho con mucho detalle, ¿no? Y es un arte que ha trascendido las épocas, y hoy por hoy sigue tan actual, y mucha gente acude a estas impresiones para tener inspiración. Y ese es mi caso, y tal vez por eso el uso del color, ¿no? La pintura de Hokusai siempre fue con tintas naturales. No, estas no son tintas naturales, pero sí son al agua, no son aguas, mejor dicho. Aguadas, no sé si es el mejor término. Pero sí, digamos que el marcador tiene esa posibilidad de semejar este tipo de tonos, de colores que usaban estos artistas. Debo admitir que la obra de Hiroshige me ha impresionado más, me gusta mucho más, pero pues ambos son muy buenos, ambos artistas. Y bueno, Hokusai es muy famoso por la famosa ola, ¿no? La famosa ola que tiene al fondo el monte Fuji. Pues bueno, es un icono mundial, universal, de la pintura o de las impresiones japonesas. Yo creo que eso de alguna forma se manifiesta en el uso que yo hago del color. Si bien en esta serie no hay personajes, no hay personas, no hay seres humanos, porque pues en la obra de Hokusai sí los hay, pues creo que pues esos temas elementales como el color, el uso del color, se manifiestan acá. Aunque de todas formas en la digitalización ya pues esa parte se pierde. Ahora bien, yo conservo siempre estos originales, los dibujos originales. No los publico en redes sociales, los conservo para mí, y también pues para un público más selecto que prefiere, digamos, este tipo de dibujos sin ser digitalizados. Obviamente, para el que quiera adquirirlos, yo pues siempre dejo mi enlace de Facebook y mis redes sociales para que pues puedan entrar en contacto conmigo, y claro, lo pueden obtener sin ningún problema. Aquí entonces pues también quise romper como tal la forma del círculo y extenderme horizontalmente, digamos, para seguir este patrón de la línea horizontal que llevo haciendo para los fondos. Y pues aquí yo empezaba a ver también como una similitud con una especie de antena de estas estos aparatos que están allí en esas torres metálicas, estos aparatos que reciben señales, frecuencias, pero pues nunca busqué como tal eso. También se me asemeja un poco como a un satélite, ¿no? Y pues eso sí ya tiene que ver más conmigo. Siempre estoy como en el espacio de alguna manera, imaginando estas cosas que van más allá de este plano, de esta realidad. Bueno, volviendo al tema de la pintura de estos artistas Hokusai y Hiroshige, pues es bien sabido que tuvieron una gran influencia en el arte europeo. Artistas como Van Gogh,
hicieron uso de esta temática, digamos, de este estilo para representar en sus cuadros digamos, esa conciencia, ¿no? esa conciencia de ese arte japonés que empezaba a llegar a Europa, ¿no? Recordemos que Japón pues había estado cerrado casi por, no sé, 2 siglos. Y pues bueno, ya para el tiempo de Van Gogh, pues estas estampas japonesas empezaron a llegar y a ser parte del imaginario de estos artistas. Recordemos que si bien Japón estuvo cerrado a Occidente, pues países como Holanda siguieron teniendo como una prelación, una prioridad para los japoneses. Si hubo contactos, si hubo, digamos, ingreso de los holandeses allí. Creo que fueron los holandeses y los irlandeses, no sé, pues soy ignorante al respecto, pueden investigarlo, pero sí sé que los holandeses, y pues Van Gogh era holandés, ¿no? Países Bajos, de manera que pues digamos que este país siempre es de suponer, ¿no? Es de suponer que esta influencia japonesa tuvo un mayor impacto en Países Bajos. De pronto estoy equivocado, pero es una suposición. En todo caso, son artistas muy antiguos que han prevalecido, que han permanecido y que fueron parte, digamos, de artistas como Van Gogh, ¿no? Y que hoy por hoy también siguen siendo consultados por artistas contemporáneos. En mi caso yo suelo verlos, me gustan mucho sus estampas, me gusta mucho. De hecho me gustaría también aprender ese arte, esa forma de hacer impresiones. Vamos a ver, de pronto hagamos una serie con esa técnica, me gustaría hacerlo. Bueno, aquí entonces vamos viendo ya la digitalización, ¿no? Y este tema del recorte, que pues bueno, aquí ya vamos viendo cómo vamos delineando la forma, recortándola para poder llevarla a otro plano, independizarla y tener control sobre la forma principal y poder hacer los fondos, aplicar filtros y que de esta manera pues no vaya, digamos, a interferir una cosa con la otra, ¿sí? Si yo no hago este recorte, pues básicamente si le pongo fondos, pues, sencillamente se van a fundir los dos y pues no es lo que se busca. Observando el recorte y bueno, recordarles también, como siempre, suscríbanse al canal Papá Quiero Ser Pintor. Estamos entonces abiertos a cualquier expresión, a cualquier comentario con miras a mejorar este contenido, miras digamos así, obviamente a darle una mayor dinámica a esta serie. Y pues me gustaría saber qué impresiones tienen acerca de la misma, ¿no? Que les gustaría también que se añadiera a este contenido. También pues recordarles que pues, una vez digitalizado este trabajo lo podrán encontrar en mi galería, donde yo pues exhibo y vendo mis trabajos gráficos. Recuerden, es artapal.com/luisromero777. Allí podrán encontrar y descargar, o no digamos descargar, pero sí podrán adquirir un ejemplar en el tamaño que deseen, ¿no? Es muy sencillo y es muy seguro. La plataforma de Artpal es conocida a nivel mundial. Se garantiza como tal el dinero del comprador si no hay, digamos,
satisfacción, pues obviamente hay una devolución del dinero. Aunque estoy seguro que pues así como yo muestro mis trabajos en mi plataforma, de esa manera también van a recibir un trabajo de calidad, ya que entre otras cosas esta plataforma tiene métodos de impresión de alta calidad que garantizan que el usuario pueda recibir lo que ha comprado, lo que ha visto a través de la plataforma. Recuerden entonces www.arpal.com/luisromero777. También me pueden encontrar en mis redes sociales, Facebook y también Instagram. Allí también hay referencia de otros trabajos y dibujos. Y pues bueno, así podrán conocer un poco más de la obra que vengo desarrollando. Bueno, aquí entonces ya como pude independizar el objeto principal, ya estoy empezando a buscar el fondo, buscar los planos para el fondo. Y bueno, mientras tanto los dejo un rato con un poco de música para que disfruten el proceso.
pues aquí ya estoy involucrando nuevas capas de formas. Entonces podemos ver como esa parte que está detrás del anagrama, que son como unos puntos unidos por unas líneas, ¿no? Es como toda esta, son como nodos, ¿no? Sí, son nodos que están allí como empezando a sobresalir. Y también pues las líneas, digámoslo así, de estilo circuitos que salen de la parte de atrás y que, como indicaba al principio, digamos que van acorde al horizonte, ¿no? También estoy ubicando la forma no sobre, o sea, da la impresión de que está levitando, ¿no? Que está flotando, o que se está empezando a elevar o aterrizando, ¿no? Con lo que la forma también podemos interpretarlo como una especie de nave o de satélite, ¿no? Pues, que está ahí en la atmósfera con un fondo completamente claro. Entonces es como otro tipo de atmósfera también. No, es decir, no está en el espacio, no está en el espacio exterior, puede estar, no sé, flotando sobre el mar, sobre un río o algo así, o sobre otro planeta. En este caso, digamos, quise dejar el fondo así claro, porque me permite de alguna forma resaltar mucho más la figura principal y dar esa, digamos, esa sensación de amplitud y de flotabilidad. Entonces aquí ya vamos viendo la comparación entre los dos artefactos, el artefacto anterior y este, y vemos ya, pues, digamos, las diferencias, ¿no? Pues en primera medida, pues las dos figuras son completamente distintas, pero aún pues está allí presente la geometrización de la forma. Manejamos todavía lo que son el formato horizontal y los fondos neutros, digamos los fondos más bien vacíos, para que la figura central pues no pierda protagonismo. Además de esto, pues creo que la sensación de flotabilidad es algo que quería integrar. Es como esta necesidad de empezar de ir transformando y darle nuevas cualidades al objeto en sí. Por otro lado, pues la paleta de colores también es distinta, ya que pues cada vez que involucro estos filtros, que hago estos cambios, usualmente voy haciendo copias de la figura, y a cada copia le voy agregando filtros y voy borrando secciones de esos filtros para que se mezclen con otras, y de esa manera tener ya algo que pues obedece más a una necesidad compositiva o una sensibilidad del color que es propiamente mía. Mira que aquí tenemos entonces estos dos artefactos. Espero entonces les haya gustado este resultado. Cualquier comentario, déjenlo allí en la casilla de comentarios, y recuerden, pueden entonces visitar mi sitio web, mi galería artística, donde podrán encontrar ejemplares de este trabajo para que los puedan tener en la comodidad de sus casas. Recuerden artpal.com/LuisRomero777. Ha sido un gusto para mí traerles esta entrega, y pues nos veremos en el siguiente artefacto. Entonces, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, y les deseo una feliz tarde o un feliz día, dependiendo de donde se encuentren. Chao, chao.